Yo no quería estudiar, entonces mi papá no quería estudiar, buenísimo, está bien. Pero entonces tienes que trabajar. Y me puso de office boy con un señor que era representante de Miguel Castellano. Solo que me atrevo a decir con todo el respeto, porque me es de orgullo, que ha tenido un proceso más acelerado de experiencia de visión, donde tu chamo pequeño tiene 18. Fíjate, cuando antes que yo me fuera a estudiar a Estados Unidos, yo me preguntaba, ¿por qué si son los mismos equipos y los mismos instrumentos, por qué suenan diferentes? Más que todo es presentado por Fly Venezuela, tecnología sin límites, alimentos Mi Chachá. XC2, simplifica tu forma de vestir. Agua Los Alpes, hidrátate con entusiasmo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Más que todo, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, conociendo, viviendo, experimentando un poco de lo que ha sucedido en la carrera en Venezuela, la música, la publicidad, el mercadeo, y hoy tenemos una edición súper especial porque bueno, hemos hablado de la producción, hemos hablado del arte, hemos hablado de la música, pero hoy vamos a tener el placer, el honor y el gusto de nada más y nada menos que conversar con Fran Quintero. Gracias, Fran, bienvenido a Más que todo. Vamos a dar esta de entrada. Aquí va a cambiar un poco la dinámica. Aquí no necesitamos un elevator speech porque no necesitamos conocer quién es Fran Quintero, pero sí de antemano agradecerte por todo ese desarrollo en la música que has hecho por Venezuela, llevar esa bandera siempre en alto, desde algo tan bonito en el arte como es la música. Bueno, quiero un poco conectar con esa generación que a pesar de que conocen la música, lo hemos comentado antes, dice, no le veo cara, Fran Quintero. Fran Quintero, ¿desde cuándo se inició en la música? Yo empecé súper joven. Digamos que los primeros pasos semiprofesionales, tenía 14 años y todo echando para atrás, mi papá era músico de sesión, pues daba trabajo, grababa con los actos del famoso del país, entonces él me llevaba a mí y a mi hermano a los estudios de grabación, o sea, unos estudios que se llamaban Fidelis, que eran de 4 canales. O sea, si eso, igual que los Beatles hicieron salir con 4 canales. Después, la cosa nos llevó después a un estudio que se llama Estudio Array, que era de Luis Alfonso Solarén, el director, y así a los programas de televisión, Prima Juventud, los Radio Caracas. Entonces, nosotros crecimos en el ambiente de la música. Todo estaba bien hasta que un día él nos llevó a Ritmo Juventud, eso fue en el final de los 60. En esa época no existía el video, sino era en vivo. Y tocaban grupos de rock que tocaban y no había monitores en el estudio. O sea, ellos cantaban y lo que ellos cantaban se veía arriba de la cabina, pero el que estaba abajo no escuchaba nada. Y entramos a ver una banda que se llamaba Homero de los No. Homero y los No, Homero and the Donkeys, que era una banda de estudiantes de la universidad, si no me equivoco, que era de Stanford, algo así, y que de vacaciones se quedaron para acá, los dos eran venezolanos, y la banda se llama así porque el bajista se llamaba Homero y el papá le decía todo que no. Y esa fue la primera vez que yo vi una banda con guitarras eléctricas, batería, y eso cambió mi perspectiva, la impresión, sí. Me imagino. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Resulta que en la banda había 2 hermanos, los hermanos Seija, que eran de Barquisimeto. Y ellos se fueron quedando aquí y formaron otra banda que se llamaba Los Ladies WC. Y en los programas de la época ellos empezaron a ser muy populares. Y luego Capi Doncella, que en paz descanse, inventó una cosa que se llamó la experiencia psicotomimética. ¿Qué año fue eso? 68. Ok.
Y tocaron así, ahí sí tocaron los grandes ligas, que de la época, los Memphis, los Rangers, los Impala. Y wow, yo quedé tan impresionado con eso que entonces mi papá nos tenía estudiando música a nosotros en el conservatorio, 12 años en La Maja, Ok. con el maestro Sol. Y yo decía, o sea, los instrumentos que había en la universidad, en ese colegio eran que sí, tímpani, piano clásico, y yo no quiero tocar nada de eso, yo quiero tocar música popular. Y entonces, cuando salí de bachillerato, que como todo, y me pasó con mi hijo igualito, yo no quería estudiar, entonces mi papá no quería estudiar, buenísimo, está bien, pero entonces tienes que trabajar. Y me puso de office boy con un señor que era representante de Mirla Castellano. De Mirla. Sí. Y entonces yo empecé a trabajar con él y él manejaba Mirla, Mirta y una banda de salsa que se llamaba Los Dementes. Los Dementes. Sí, donde Nené Quintero era el percusionista. Y un día Nené llegó a la oficina y yo me puse a hablar con él. Y entonces me dijo, mi hermano toca bajo, Chu. Y entonces reclutamos a Chu e hicimos una banda que se llamaba Loving Kind. Qué cool. Donde yo tocaba batería y cantaba. Y empezamos imitando, ¿sabes? Jimi Hendrix y todas las cosas de Cover. cover. Y un día, Enrique Lazo me dijo, ya va, o sea, o tocas batería o cantas, pero Las dos cosas no van. no, porque el cantante tiene que estar al frente, no puede estar escondido entre entonces un montón de tambores. Entonces yo le tomé la palabra y hablamos con Iván Velázquez, que era el hijo de José Velázquez, un trompetista amigo de mi papá, que tocaba batería y tenía su batería porque en ese momento nadie tenía batería. Y entonces yo empecé a tocar guitarra y a cantar. Y después eso se convirtió en La Fe Perdida. Y ahí fue el brinco. Y fue lo único. Qué cool. Mira qué bonito que incluso conecta un poco a un tema de generación, pero bueno, quizás un poco más movida, aterrizada, pero es un poco lo que ha sucedido con tu chamo. Igualito. Que de una manera u otra, solo que me atrevo a decir con todo el respeto, porque más bien es de orgullo, que ha tenido un proceso más acelerado de experiencia de visión, donde tu chamo pequeño tiene 18. Sí. Y acabo de ver ahorita un trabajo que hizo una presentación y me pareció increíble. Sí, Te lo decía ahorita, lo decía detrás de cámara, Sí. que pensé que era mucho mayor porque no solo es que toque bajo. Un Es todo que no, un pro. tiene, creo que desde batería, guitarra, Sí. está en la composición también. Sí, es que cuando a Sebas yo estaba almorzando con un amigo mío. Primero, él desde muy chiquitico empezó a hacer las cosas de la batería. Entonces yo dije, te llamas baterista. Ahí suena algo. Sí, entonces le compré una baterita ese juguete, A ver qué pasaba. a ver qué pasaba. El tipo llegó y, o sea, Se la comió. yo dije, wow, ¿no? Entonces yo estaba firmado con una compañía china que se llama Mapex. Y yo les pregunté, ¿ustedes no hacen baterías para niños? Me dijeron, no. ¿Por qué? Porque mi hijo de 4 años toca batería. 4 añitos, wow. Entonces, a los 6 meses me llamaron y me dijeron, le hicimos la batería para tu hijo. Te mandamos la tuya y la de él. Una copia de la mía, pero chiquitica. Qué sorpresa, ¿no? Sí, entonces, wow. Él empezó a tocar y entonces se quedaba viendo los videos y tocaba. Entonces empezó a crecer y a medida que crecía, claro, y ya empezó a interesarse por la música y entonces pasó por una etapa que lo que a él le gustaba era el thrash y el dark metal y eso. Yo creía que estaba poseído por un demonio. Sí, ¿qué pasa con mi hijo? Sí, Que bueno, está tocando bien, pero voy allá a perder este muchacho. Pero resulta ser que gracias a él, esas bandas tienen muy buenos músicos. Sí, Tocan esa música extraña, pero el nivel musical. es altísimo. Entonces una vez, porque todos los bateristas tocan doble bombo y el doble pedal, una vez él iba en el carro y me dijo, oye, podemos poner esta banda que se llama Avenged Sevenfold, que son ingleses. Y yo escuchando al baterista le dije, guay, qué difícil es eso. Me dijo, ¿cómo que no? O sea, el doble pedal. Me dijo, vamos a hacer una cosa. Cuando lleguemos a la casa,
Si yo lo hago, me das $1. Si yo no lo hago, yo te doy $1. Y cuando llegamos, le tuve que dar su $1. Te tocó dar su $1. Sí. Y entonces, bueno, él fue creciendo paulatinamente. Yo hice como una cosa con él. Vamos a hacer una cosa. Yo oigo todas esas cosas que tú me pones, buenísimo. Pero tú tienes que escuchar las cosas que yo escucho. Es ok. Entonces yo empecé a poner, él me ponía los Avenged Sevenfold, yo le ponía los Bee Gees, me ponía otro que yo le ponía los Beatles, los Rolling Stones. Contraste. Sí, y hoy en día él conoce todo tipo de música. Bueno, pero no solo él, porque tu otro hijo también forma parte de una agrupación y Sí. también vi que te comentaba, es un monstruo, no solo en la batería, sino también que toca otros instrumentos, también está en el bajo, ¿no? Toca guitarra, toca bajo, toca teclado. Y vi presentaciones que está haciendo y me parece increíble y un poco más allá de que no solo Frank Quintero, propiamente como Marky, lo que ha hecho en la música, sino de sentir que se ha convertido en un referente de generación y que me imagino el orgullo que debe sentir de decir, wow, si yo lo he hecho bien, el futuro lo he hecho muy bien para ellos también, en darle ese camino y futuro desde un mercado tan bonito como la música, de experiencia enojado, que tú dices, bueno, ya yo he llegado lo que he querido y todavía te queda mucho camino por andar, pero saber que eso es un tema de legado que he estado dejando y que Quintero siguen, que viene por ahí, o existe algo que quiero que me cuentes de Proyecto Q. Sí, bueno, yo hice con él con lo que hizo mi papá conmigo. Mi papá no quería que yo fuera músico, cosa que yo hoy en día entiendo. Pero entonces, no, tú tienes que estudiar. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo puedo estudiar la carrera que tú quieras que yo estudie. Porque tú quieres que yo estudie, yo la voy a estudiar. Pero voy a ser un mediocre, porque nada de esas cosas a mí me gustan. Ahora, si tú me dejas ser músico, yo te prometo. Te va a ser el mejor. Bueno, no el mejor, pero lo voy a hacer, te vas a sentir orgulloso de mí. Bueno, ok. Entonces, cuando me gradué de Berklee, yo lo llevé para la graduación. Y le dije, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Bueno, Este es un buen momento. entonces con mi hijo, con Sebastián, pasó lo siguiente. Él estaba en su bachillerato y me llama un día y yo estaba con un amigo. Te tengo una noticia, ¿qué será? Me acaban de contratar como el guitarrista de una banda canadiense. Y nos vamos en gira por todo Canadá. Yo le dije, ¿y el colegio? Bueno, eso lo hablamos, eso no lo hablamos, no es negociable. Termina su colegio. Entonces mi amigo me dijo, ¿qué edad tiene tu hijo? Yo le dije, 18 años. Bueno, tú tienes 18 años, ¿qué estabas haciendo? Le dije, bueno, está en Europa cantando con el Mar Negro. Déjalo que haga su cosa. Pasa que ya se convierte en una posición más Fran papá Sí, que sí. un Fran músico. Claro. Y aparte que tú tienes esa experiencia enojado de saber todo lo que viviste, el desgaste, tiempos y no sé qué. Y lo primero que quieres que no es que sea una mala profesión, porque evidentemente no la es. No. Pero sí es un tema de bienestar, de preparación, donde dices, bueno, este es un mercado que todos lo sabemos, que la música, como es muy bonito y tiene grandes resultados cuando se trabaja y se lucha, detrás también tiene un montón de no vamos a llamarlo dificultades, pero sí de variables importantes que regularmente el usuario común, el artista, las nuevas generaciones no entienden y piensan de que es un tema de pego la música, como ahora en estas nuevas generaciones. Pego 2 temas, me pego en las plataformas y eso ya soy famoso y comienzo a ganar dinero y monetizo. Y no está ni cercano a eso. Es un tema de tiempo, es un tema de compromiso, de desgaste, de familia a distancia. Es un tema de incluso no querer hacer lo que quieres, sino lo que debes por un tema de compromiso. Y me gustaría, porque bueno, no solo tu experiencia y tener la oportunidad de tenerte acá, contar un poco. Hace unos programas atrás conversaba con un buen amigo en común, con John Fabio, y hablábamos sobre incluso ese comparativo de la música en aquel momento, lo que sucede hoy. Las nuevas generaciones están acostumbrados, tienen una referencia de que no vamos a llamarlo fama, sino la experiencia de hoy tiene un proceso que es sencillo. No. Frank Quintero, desde todo su desarrollo, lo vivimos como en esta oportunidad, es una persona que siempre ha estado abierta a los medios, a los espacios, de cubrir espacios con su trabajo, con su referencia, pero al final de eso tiene un tema de compromiso importante, claro, en los que muchísimos no entienden y dicen, bueno, pero a esta edad sigue haciendo medios. Eso ha sido importante y fundamental para el desarrollo como marca Frank Quintero. Muy importante. Yo diría que en esta carrera
el talento es el 10%. Porque además del talento, no importa cuán talentoso seas, tienes que ser disciplinado. No empezar. Tienes que tener pasión por lo que haces. Respeto por los otros que hacen lo que tú no haces. Luego, tener los oídos bien abiertos a escuchar todo lo que viene y viene pasando por aquí, porque la historia, una corriente lleva a la otra y de ahí es que salen todos los estilos, el jazz, el tango, el tamunangue, el reggaetón, la música flamenca y sobre todo la visión. Es lo importante. Yo digo que si la persona con que tú estás hablando no la ve, y si tú analizas las personas exitosas en este momento, en esta década, siempre han tenido alguien detrás. Sí. Que vio Uber, Amazon, Google, Apple. O sea, siempre estuvieron apoyados por alguien, por financistas sobre todo. Que ven. Porque la idea cuando yo vivía en Los Ángeles, el pitching que ellos dicen 200 palabras o menos. 200 palabras. No me vendas la idea. Ya no cuadra. No me interesa. Entonces tú tienes que estar preparado para lo que vas a explicar y contarle la película para que la otra persona la vea. En mi caso, yo tuve una suerte increíble porque cuando teníamos esa banda La Fe Perdida, que tocábamos en fiestas de 15 años con Lavillo. Cool. Lavillo era la orquesta de los 15 años, nosotros éramos la banda de rock para la gente joven, ¿no? Y nos pagaban 700 bolívares por fiesta. Entonces yo les propuse a ellos, vamos a agarrar ese dinero, lo vamos a ahorrar. Y con todo lo que reunamos, vamos a ir a un estudio de grabación y compramos unas horas para grabar 2 canciones. Preparar una inversión en el proyecto. Sí, entonces tuvimos la suerte que los estudios de grabación, todos los ingenieros conocían a mi papá. Entonces hay un estudio que se llamaba Estudios Continente que está enfrente del Liceo Andrés Bello. Ok, Estudio Continente. 4 canales. Compramos la hora y grabamos La Escalera de tu Mente, que es una canción. Y a Julio, el ingeniero, le encantó, porque éramos unos chamos, inventores. Y apasionados de la música. Y hasta cierto punto innovadores. Entonces él también estaba, entonces hicimos la cosa esa, la canción, y cuando estábamos al siguiente día, 3 días estuvimos en el estudio, en el tercer día que yo estaba cantando, pasó una persona y dijo, ¿qué es eso? Le dijeron, ese es el grupo de ellos. ¿Están firmados con alguien? No. Aquí te invitas a esta llama, CBS. Y en la tarde pasó otra persona, ¿y eso qué es? El grupo de ellos. ¿Está firmado? No. Polydor. Entonces ya teníamos las 2 citas, yo fui con mi papá, porque yo era menor de edad, y firmamos con Polydor, e hicimos 4:45. Pero a la radio, a Iván Locher le encantó la Escalera de tu Mente y él la empezó a poner. Él agarró y empezó a difundir. Sí, entonces la cosa empezó a sonar sola en todas las radios y agarramos una reputación, éramos uno de los primeros grupos que hacían canciones inéditas, porque todos los demás eran covers. Qué cool. O sea, los Rolling Stones, de los Beatles, no sé qué más. Nosotros empezamos a escribir cosas originales, inspiradas, qué sé yo, en Led Zeppelin. Sí, así es. Tenías tu fusión, pero estabas sacando o sea, tomaron la iniciativa sí, de inventar y generar un referente de la música en momento. Claro, y sobre todo, yo creo que lo que nos amparó fue que de tanto escuchar esa música que se hacía en ese momento, uno aprendió sin querer la estructura de las canciones. Pues las canciones tienen una estructura, el intro, el verso, el coro. Es que las de ahora no, la hora es coro y verso, no hay solo de ningún tipo de nada. Antes había solo de guitarra, solo de piano, no sé qué más. Entonces, esa estructura, y además que todas las canciones, yo era muy apasionado, ya no tanto, a la lectura, porque a mi padre le gustaba leer, entonces yo leía cosas así intensísimas. Hermann Hesse, qué sé yo, a los 14 años. Y las canciones tenían una historia, contaban una historia. Claro, y que también como que descifrabas, tenías una mezcla
entre la música que estaba sonando, la lectura y lo que estaba gustando, porque al final también estabas haciendo de una manera u otra una inteligencia de mercado para lograr consolidar. Y qué cool que, bueno, en su momento obviamente la plataforma inicial era la radio, que creo que es el medio, digamos, que le dio impulso como carrera y en la estructura de la música en Venezuela, y bueno, eso fue expandiendo Latinoamérica. ¿Dónde fue tu primera visión, esa captación internacional donde dijiste, ya esto está escalando, ya no estamos sonando en Venezuela, ya nos llamaron? Bueno, después que salimos de Polygram firmé con CBS. Ok. Ya, pero en el interín, mi papá, como yo estaba con el rock y la cosa, y Jimi Hendrix y el afro y la cuestión, habló con Aldemaro Romero para que Aldemaro me incluyera en su banda, que era una banda folclórica. Y fue lo mejor que me pudo pasar, porque Aldemaro era un músico 360, y además de eso, le escribía las letras. Y yo me hice como el hijo, Aldemaro, en paz descanse, su hijo no era músico, él como que prácticamente me adoptó. Entonces, hicimos una gira por Europa. Tocamos en París, en Londres, en Suiza, en Suecia, en Grecia. Y para mí fue una cosa así como wow, está sucediendo. O sea, sí, o sea, tocar para ese gentío y que la gente aplaudiera y tal. Y estar de frente, o sea, ser como aunque Aldemaro era como el líder, pero quien estábamos cantando para adentro éramos nosotros. Entonces a mí eso me dio la gallardía, pues, como para ser un frontman, pues, para estar de frente. Y tenías ya un montón de herramientas en construcción, porque ya, bueno, ¿qué edad tenías en ese momento? 18 ya. Ya tenías 4 años. Como Nicolás, sí. Como Nicolás, sí. Tenías 4 años de un background importante, porque desde que estabas detrás hasta comenzar enfrente a cantar con esos monstruos de momento, que eran no solo los referentes, sino que te dieran la oportunidad. O sea, tenías un aprendizaje, una base sólida, que creo que muy pocos pudieron haber tenido la oportunidad, y al final del camino fueron oportunidades que te ganaste, no solo por el camino y la referencia de lo que bien pudo haber construido tu papá, sino que le metiste pecho con ganas de decir, hey, esto me gusta, pero ¿qué? No voy a hacer más de lo mismo, como algunos en muchos mercados piensan de, bueno, me voy a copiar de esto y me quedo con covers. Mira, esto nos gusta, aquí podemos montarnos y generar una dinámica distinta a... Claro, no solamente eso, sino que una cosa es cantar esas canciones de rock y otra cosa es cantar música venezolana, que es dificilísimo. O sea, el pajarillo, y además eran 6 voces repartidas. O sea, yo cantaba esta voz, cantaba esta voz. Entonces, eso por un lado afinó mi oído de una manera que, o sea, yo puedo distinguir cualquier voz de cualquier coro, o sea, porque tengo esa escuela, pues. Gracias a Aldemaro. Y la parte innovadora, porque la onda nueva, si te pones a ver, no era copia, pero estaban influenciadas por Sergio Méndez, Brasil 66. Okay. Es lo mismo. Es lo mismo. El mismo formato, solamente que estos tocaban música brasilera y nosotros tocamos música venezolana. Sí, estaba tropicalizado. Tropicalizado. Pero aparte de algo importante, que cuando tienes a ese volumen de personas allí y cuando tienes a esas 10.000 personas viéndote en su momento, no están allí porque les gusta un tema, no están allí porque quiero ir a ver a Frank Quintero y tomar una foto, van allí porque están complacidos, están felices, están enamorados de tu música, y eso al final entiendo que lo que también te genera es un compromiso de decir, aquí tengo que hacerlo, no bien, aquí tiene que ir perfecto, porque es mi imagen, es algo de lo que te permite generar esa identidad y generar ese foco referencial de que hoy por hoy es un orgullo que donde quieres llegas y dices, yo vi al maestro Frank Quintero en una presentación en X y qué brillante fue, y lo recuerdo cuando el Poliedro, lo recuerdo en X teatro, lo recuerdo en aquel otro, y que de una manera u otra diga, siempre el recuerdo es por una buena tarima, por una música de calidad, por una letra increíble, y es algo que en todo tu recorrido creo que es una de las cosas fundamentales que se te reconoce y que todos aplaudimos, no Venezuela, en el mundo, de que siempre has sido ícono de hacer las cosas bien hechas, de ser un referente por hacer. Yo he tenido el placer de ver hasta tu manera de trabajar, y es que las cosas tienen que ser y sonar bien. Sí, no podemos permitir de que eso
y es el referente en cualquier persona dentro de cualquier género de cómo hacer, que quiero ser músico, que quiero ser instrumentista, quiero ser, más allá de lo que sea, haz las cosas bien. Deja un referente de que cómo puedo hacer levantar una bandera y que un músico me vea si soy un buen pianista. Haz las cosas bien. Que cuando pase ese artista escuche y vea la batería y diga, hey, ¿quién está tocando? Sí. Hey, ¿quién está? Y es algo de lo que tú estás preocupado en todo, porque cualquier instrumento que toques suena bien, pero suena bien porque te preocupas de que soy yo quien lo estoy tocando y es todo representarlo. Fíjate, cuando antes que yo me fuera a estudiar a Estados Unidos, yo me preguntaba, ¿por qué si son los mismos equipos y los mismos instrumentos, por qué suena diferente? O sea, tiene que haber, aquí hay algo que estamos perdiendo. Después entendí, primero, el instrumento tiene que ser A1. Si tú vas a correr Fórmula 1, puedes ser un Chevette. No. Tu instrumento tiene que estar calibrado, alineado, con las cuerdas nuevas, no sé qué. La batería tiene que tener los cueros nuevos, tiene que tener a los micrófonos que son, la distancia, los compresores. Todas esas cosas van más allá de la música, que es lo que hace que las cosas suenen. ¿Y es la calidad? La calidad. Entonces, el ingeniero de sonido es parte de la banda. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, la lectura, el ensayo, el margen de improvisación, todas esas cosas tienen que ver. Cuando tú oyes, por ejemplo, ¿qué te voy a poner? Nirvana. Nirvana es una banda de unos tipos que se metieron en un garaje a tocar su cosa. Que no estudiaron, le tocaban así como rapapalante, pero crearon un sonido que conquistó el mundo entero. Y que se convirtió en una marca por su sonido. Que hoy por hoy, quien conoce y sabe, dice, es Nirvana. ¿Por qué? Por la pasión que tenían los tipos por la banda. Kurt Cobain decía que él sentía que se traicionó a sí mismo, porque después de tocar en un garaje para sus amigos, empezó a tocar para audiencias grandísimas. Wow. Entonces decía, esta gente, oye, no son mis panas, a esta gente le está gustando otra cosa que yo no sé cuál es. No se traicionó, sino que la música trascendió. Trascendió. Y todo, mira, o sea, tú te pones a ver, o sea, a lo mejor me van a colgar después que yo haga esto. La pregunta de rigor. ¿Qué opinas tú de Bad Bunny? Al principio yo no decía nada porque yo no sé quién es él. Okay. Pero dije, ok, ¿sabes qué? Lo voy a escuchar. Voy a tener mi opinión. ¿Y crees que te diga la verdad? Ese tipo sabe lo que está haciendo. Sí. No es un improvisado. Eso tiene un porqué y una razón. Eso es marketing. Total. Y por eso está donde está. Y de paso, el tipo es súper cómico, es agradable, es talentosísimo. Está bien. Y cubre una escena importante dentro de la industria. Claro, que la gente, o sea, lo etiqueten que es el mejor compositor. Yo no creo que él se sienta el mejor compositor. No, lo he dicho públicamente que no. No, buenísimo. ¿Qué va a decir? ¿Voy a decir que no? No, está bien, pues. Pero es cada cierto tiempo en la historia. Es como en el béisbol. Tú sabes que en el béisbol el juego está trancado y en el cero no sé qué. El bateador o el pitcher, el tipo tiene que buscar por dónde batear para poder anotar la carrera. Y el tipo tiene que ver cómo lo poncha. Entonces es eso, una vez más la visión. Entonces cada cierto tiempo hay como se abre un hueco. Bueno, pasen por aquí. Pasen por aquí, el túnel. ¿Cómo vas a entrar? No sé. Pero aquí está el hueco, se vuelve a cerrar otra vez. Entonces tienes ese espacio de tiempo para entrar. ¿Cómo lo vas a hacer? Inventando. Y adaptando un poco también a las dinámicas de mercado, porque creo que, bueno, un poco las variables de en aquel momento, desde los 70, los 80, hoy por hoy, creo que en la música un poco la variable ha sido el marketing, la agresividad que se pueda tener, la capacidad incluso de tener un equipo que esté estructurado para eso, porque si bien es cierto, hay un punto valor que creo que es importante que siempre deben reconocer, de que el artista tiene una fortaleza y tiene una gran proyección como artista, pero es importante siempre tener un equipo que complemente todo lo que esté enfrente del mercado, porque eso no solo aplica para la música, para el arte, eso aplica para todo. Yo puedo ser un buen gerente, pero si no tengo detrás un equipo que tenga la capacidad de cuando yo delegue, cumpla, que ejecute, que le haga seguimiento, probablemente voy a ser un gerente más del montón, pero
desde el artista hoy por hoy, cuando tiene un buen equipo que genera estructura de visualización, de monetización, de impacto, más allá de lo que genera en lo bueno y en lo malo, incluso saber cómo capitalizar eso, es lo que hace esos puntos diferenciadores en decir, wow, lo estoy haciendo bien. Que eso se convierte en un montón de elementos, porque la música no necesariamente también tiene que ver con un tema solo de lo que monetizan las plataformas. Tiene que ver con eventos, presentaciones, tiene que ver mucho más allá de lo que muchas personas a veces les da un poco de pánico, pero eso es la base fundamental de un artista, de que hoy dice, soy el más sonado en Spotify, soy el más sonado en YouTube, pero y dice, ahora estás preparado y tienes el equipo sólido cuando te digan, nos vamos de gira. ¿Qué vamos a girar? Vamos a girar Sudamérica y seguimos con Europa, y tú dices, wow, ¿en qué momento pasó esto? Si tú propiamente como artista eres muy bueno, pero no tienes toda esa estructura y no la vas construyendo, probablemente pierde un poco el sentido de lo que has venido construyendo, porque dice, bueno, ¿qué hago? Frank Quintero siempre ha tenido un equipo estructurado, porque bueno, si bien es cierto, has tenido la dicha de participar en muchísimos países, de tocar, pero siempre la calidad, la estructura, todo va con lo mismo, y es porque has preparado ese equipo y tienes en distintos lados seteado de cómo poder hacerlo, y eso evidentemente es porque vienes con esa base de saber, claro, mira, yo no puedo llegar a un sitio, y lo hemos hablado recién, y dame un micrófono y dame, no, eso no es Frank Quintero. Frank Quintero necesita y es fundamental tener las herramientas, puede decirse, los equipos. Sí. Fíjate, nosotros hicimos un disco que se llama Tocando Tierra, que reunimos a 30 artistas latinos. Okay. Estaba Armando Manzanero, estaba 440, estaba Luis Enrique, Eva Young de Perú, gente de todos lados. Y uno para poder grabar a Mayito y los Bambán, no sé qué, nos fuimos hasta La Habana. Wow. Y grabamos en el estudio de Silvio Rodríguez, un estudio increíble. Hay una banda que se llama Habana Ensemble, que yo creo que son como los guacos de Cuba. Después llegaron al estudio y el baterista era un muchacho jovencísimo que tocaba increíble, pero increíble. Y yo me le acerqué y le pregunté, oye, se ve que tú has estudiado a fulano y tal. Me dijo, ¿quién es ese? No lo conocía. No sé. ¿Y has oído a fulano y tal? Tampoco. ¿Y a este? Tampoco. ¿Y a este? Tampoco. Yo decía, pero ¿cómo este muchacho toca así? Entonces yo viajaba en esa época con mi maletín de CDs de los bateristas que a mí me gustaban. Entonces me fui al hotel, busqué la maleta de los CDs y le dije, él se llama Hilario Bell. Hilario, esta es mi contribución para tu educación musical. Wow, aquí están los bateristas que tú deberías escuchar. Le regalé toda la colección CD. 10 años después, yo estaba en Los Ángeles en el NAMM Show ese, la convención de música, y llega un tipo así con una gabardina así súper elegante y me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo le dije, Hilario Bell. ¿Te acuerdas? Claro, ¿cómo olvidarte? Me dijo, o sea, ya salí de Cuba, ya no estoy en Cuba. No, tú no tienes idea, o sea, de mi transformación después que tú me diste hasta ahorita. Me dijo, para lo que tú quieras, me llamas. Qué bonito, como un pequeño detalle convirtió un cambio en carrera, porque al final no tenía la influencia era un tema claro, propio, de desarrollo, oído y talento, más no tenía ningún tipo de influencia. No, y entonces se dedicó a estudiar a los tipos, o sea, porque es lo que te digo, no es el instrumento. Hay un guitarrista que se llama Tommy Emanuel, Okay. que es australiano, que si tú lo oyes es como si fueran 10 tipos tocando a la vez, y él solo. Entonces él dice que alguien una vez le dijo, él estaba tocando una guitarra, oye, qué bien suena esa guitarra, qué chévere. Sí. ¿La puedo tocar? Sí, claro. Entonces el tipo le dijo, pero a mí no me suena como a ti. Claro que eso. O sea, esta guitarra tiene 30 años, ¿entiendes? Tiene como 30 años. O sea, no es el instrumento, es lo que te quiero decir. Es la habilidad, el compromiso, el conocer, porque los instrumentos es como si tú te regalan un perro y tú le tienes miedo y el perro te va a morder. Tú tienes que perder el miedo, agarrarlo, no sé qué. Es lo mismo, el instrumento tiene que familiarizarse contigo.
y saber que tú eres el que lo vas a hacer sonar. Soy yo. Entonces algo así parecido. Qué bonito y bueno, qué gusto, porque bueno, aquí se nos puede ir la tarde conversando sobre Sí. cuentos y para mí es todo un placer, pero hay muchas cosas que bueno, nos gustaría ir tener un poco más detalle. Ese cambio de lo tradicional, Fran, a un tema un poco más digital, ¿cómo lo has vivido y cómo lo has ido comprendiendo de venir a sonar en la radio, a tener que decir, ahora la gente dice que me escucha en Spotify, ahora todos me buscan en YouTube? Sí. Vengo con una dinámica que más allá de estar en confort, es donde me siento cómodo porque ahí nací y es lo que de una manera u otra me preparé, pero bueno, es como el mundo, la dinámica, el mercado nos va llevando a un ritmo que a veces no conocíamos. Hace 2 años no hablábamos de la inteligencia artificial, hoy desde la música, desde que algunos lo ven como que no va, otros lo ven como una herramienta fundamental por tiempo, por noción, por corrección incluso, y tú, bueno, has vivido toda esta transformación. ¿Cómo lo ves hoy por hoy? Yo creo que estamos viviendo otro mundo. El mundo cambió enfrente de nosotros y no nos dimos cuenta. Sí. Si nos llevamos al principio de la era discográfica, que era el vinil. ¿Ah? O sea, cuando el vinil salía, que el primero el tocadisco, la aguja, no sé qué más, y salió el cassette, los tipos del vinil temblaron. Entonces se nos acaba la cosa. No. Y después del cassette vino el CD, y después del CD vino el DVD, y después del DVD vino el otro chiquito, y después vino y la broma siguió creciendo y no pasó nada, solamente que el vehículo cambió. O sea, como de la carreta, ahora en estos días que Katy Perry se montó un cohete y salió a la órbita de la Tierra. Entonces tienes 2 caminos. O te quedas en la carreta y vas ahí a hacer la velocidad, o te montas en el cohete como Katy Perry. El vehículo está ahí. Las fórmulas cambiaron, la industria cambió, la visión cambió, la tecnología hizo que tengamos otro mundo. Total. Que no podemos ignorar. Entonces, lo que hay que hacer, digo yo en mi caso, y no te creas, cuando arrancó la era digital, yo dije, se me acabó la carrera. Porque pasas de sonar en radio así, a rabiar, a no sonar en radio. Sí. Pero ¿qué pasa? Un amigo una vez me dijo, yo le comenté eso, me dijo, ok, cuando tú vas a ver, ¿qué artista te gusta a ti? Elton John, ok, tú vas a ver Elton John. Cuando vas a Elton John, ¿qué esperas escuchar? Lo que ya conoces. Él puede decir, grabé un disco nuevo esta misma ocasión, pero tú quieres oír Rocketman y quieres oír no sé qué más, porque es lo que tú estás familiarizado con él. Entonces, los que tenemos tiempo en esta carrera, tenemos eso. Tenemos un público cautivo. Tenemos un catálogo de canciones cautivas, que van a sonar como sea que van a sonar, pero van a sonar. Y sigue siendo referente. Sigue siendo referencia. Entonces, ¿qué? Hay que aprender de la tecnología, hay que ver cómo uno se monta en ese tren, en ese barco, estudiar, saber de qué se trata. O sea, por ejemplo, que existía Spotify al principio, cuando salió Apple, que era se cambió el download, la cosa por el download, que era 99 centavos. Ya va por hoy hay 30.000 plataformas y cada vez menos. A mí me llegaban en los 80, los resúmenes de mis canciones que sonaban en todo el mundo. De producción. Entonces yo tenía 80 páginas desde aquí hasta la Conchinchina. ¿Y qué pasa? El resumen era mucho dinero, porque era lo que uno recaudaba por regalías en el mundo entero, y por la venta de los fonogramas. Hoy en día no me llegan 10 páginas, me llegan 40. Sí, mucho más. ¿Pero qué? Y desde aquí hasta la luna, pero aquí está el monto de tu canción, que son 500 millones de $10. Insignificante, sí. Eso no significa que la canción sea mala, ni que la popularidad sea mala. Lo que es que la industria cambió, el negocio cambió. Pero creo que acabas de decir algo importante y que de una u otra manera siempre hemos ido conversando de ese proceso de adaptación, lo necesario, importante y valor, donde vemos grandes artistas de muchísimos años que le llega un momento de temor,
donde ese momento de adaptarse le ha generado tanta ansiedad que se quedan en freno, como otros que han entendido de que no, mi música ni yo hemos muerto, ni como carrera, no, sino es un momento de capitalizar oportunidades, entender cuál es la dinámica mundo que se está moviendo, dónde comenzar a actuar en función a eso y decir, mira, Frank Quintero sigue con la música que está, sigo siendo un buen compositor, sigo siendo un buen músico, de que así como en su momento logré posicionar y hacer que miles y miles de personas cantaban, hoy por hoy lo sigo pudiendo hacer y tengo esa visión. He visto en 2024 y 2025 ese proceso de Fran adaptarse muy rápido de una manera u otra y decir, mira, la música me ve, me reconocen, me quieren. Este año y lo que está sucediendo, Fran está mucho más activo. Vamos a seguir viendo a Fran generando cosas nuevas. Fran tuvo esa evolución, ese proceso en decir, no es que estaba, es que estoy y voy a seguir estando. Porque bueno, quiero que esta sea una vitrina en todas esas personas que todavía piensan, bueno, pero es que el maestro Fran ya se quedó con química y yo he tenido el gusto de escuchar cosas increíbles y digo, la gente tiene que conocer de que no, esto mutó y mutó a adaptarse y a lograr demostrar de que eso que eres como imagen y como profesión sigue siendo, tiene cada día más vigencia y que así como lo hiciste en los 80, tienes la capacidad y la disposición de decir lo que quieran cantar y lo que queramos hacer, vamos a eso. En Phoenix, Arizona, ahorita lo tocamos, llegó una muchacha y me dijo, yo te quiero hacer un regalo. Yo me tomé la libertad de hacer un afiche con todas las carátulas de tus discos. Wow. Bien bonito. Pero además te escribí una carta que me encantaría que la leyera, pero no ahorita, cuando pueda. Entonces le hice una carta de 2 páginas. Y así como no. Entonces, bueno, cuando llegué, es la carta más hermosa que yo he recibido de alguien. Wow. Decía, lo que puedo recordar, tus canciones han sido la banda sonora de mi vida. Yo conocí tus canciones a través de un amigo cuando estudiaba en la universidad en los 70. Y cuando uno sale de la universidad, que entras al mundo real, los amigos se dispersan. Sí. Y hay amigos que no vuelves a ver y hay otros que llegan nuevos amigos. Gracias a este amigo yo heredé de él tu música. Después me casé, me divorcié, sufrí muchísimo y tus canciones fueron mi compañera durante mi despecho. Luego emigré a los Estados Unidos, un momento de soledad, yo solita, tus canciones tal y tal me acompañaron durante ese proceso. Y ahora que estoy aquí, que he tenido la suerte de verte después de tantos años y que te vi con tu hijo, comprobé lo que siempre he pensado de ti, que todo lo que escribes es verdad. Qué gallo. Y me dijo, gracias a ti yo soy un mejor ser humano. Y, wow. Me quedé así como... Mira qué bonito, y es uno de los propósitos en todo lo que uno hace de vida, que al final creo que esa carta lo plasma en una conclusión, lo que es hacer música con propósito, no cantar necesariamente por pegar un tema, no cantar por que a alguien le guste, sino cantar desde un sentir con un propósito de dejar algo que conecte, y es lo que ha permitido en la historia de que la gente reconozca, conecte y lleve ese hilo como con mi chamo. Y sonará, no porque te tengo aquí, escuchan canciones y se lo saben, no solo de Frank Quintero, lo conversé en un programa otra vez de Lenny Kravitz y de cosas increíbles que dicen que más que sean influencia de uno, es música que tenga algún propósito, en digas conectes, que tengas un recuerdo, que pasen los años y digas, porque esto sucedió y te lleva a un momento particular, es que en aquel momento que yo viví esto y aquello, escuchaba a Frank Quintero y mira cómo me dio aliento, y creo que es una herramienta de vida fundamental, y el propósito que siempre lo hemos conversado, la música cambia vidas, genera propósitos, cambia el mundo, y es una herramienta de comunicación valiosa como nadie la puede imaginar, pero debe tener las manos correctas siempre para que llegue con un foco bien particular, no entrándonos en géneros particulares. Pero hay algunos que a veces cruzan una línea que tú dices, esto no es algo que yo proyecte muchísimos años, sino por moda, sino por un menequeo, pero no va a ser un recuerdo de algo particular.
Qué gusto y qué placer. Fran, ya se nos recorta el tiempo, pero no puedo cerrar sin que tengamos aquí la oportunidad de que le des un mensaje a todos esos jóvenes que están motivados adentrándose en la música, de que tienen a un Fran referente por trayectoria, por trabajo, por dedicación, que ha dejado en alto no solo un país, sino un estilo, una tendencia referente como músico, como cantante, como compositor, y que dicen, quiero escuchar al maestro Fran, ¿qué mensaje les puede dejar? Yo creo que la palabra clave sería creer. Porque si uno cree en uno y cree en la verdad, esa verdad se convierte en la verdad de otros. Uh-huh. Primero, yo diría que es importantísimo la pasión por lo que uno hace. Dos, la disciplina, ¿sabes? Porque tú no te puedes dar el lujo de perder oportunidades, porque siempre hay alguien que está esperando. Sí. Pues, tienes que lograr que lo que hagas tenga trascendencia y perdure, porque los cantantes, los músicos, todos desaparecen en el tiempo y la música queda. Sí. Entonces se trata de eso y de la honestidad que uno tenga con uno mismo y con los demás, el compromiso con la gente, con los fans, con la gente que te sigue, porque esa gente que te sigue porque te quiere seguir. Nadie los obliga, ni le siguen porque creen en ti. Total. Entonces tienes que darle la oportunidad a ellos que sigan creyendo en ti y cada vez hacerlo mejor. Y eso es como un boomerang. Eso, alguien me habló de mí de una cosa que se llama la mano que da, que es que lo que das con la derecha lo recibes con la izquierda. Totalmente de acuerdo. Y eso yo diría que es el 2 más 2 de esto. Gracias, maestro. Gracias, Fran, por acompañarnos acá, por dejar un poco de eso. Bueno, he tratado en el tiempo, en lo posible, sacar un poco de ese adentro de Fran, más allá de conocer cuál es tu desarrollo, cuántos temas y todo eso. Creo que eso lo tenemos en plataformas digitales. Sí, es conocer un poco de esa experiencia, de esa conexión y, bueno, desde nuestro espacio, motivar, inspirar y dar un poco de realidad de que tanto en la música como en otros mercados se trata de hacer las cosas bien, se trata de comprometerse, de dedicarse en así bien como lo comentabas, desde la honestidad, desde los valores, desde dar muestra de que el resultado del éxito se va construyendo, se va desarrollando, y es por eso que el reconocimiento en la música, en el arte, en todo de Fran Quintero se viene a eso, a la construcción y a la dedicación y al esmero en siempre hacer las cosas bien. Y es lo que sigue siendo parte de este camino y es algo de lo que nos motiva a todos, porque como siempre lo hablamos acá, no solo se trata de Venezuela y el mundo, no podemos esperar que nadie cambie las situaciones, de que nadie cambie los momentos, nosotros debemos trabajar para que eso suceda. No podemos depender de que alguien venga y nos diga, mira Fran, cántate este tema y mira que tiene todos los elementos fundamentales para que los pegue, sino no, yo tengo que trabajar por generar ese tema valor, que a mí me guste, donde me apasione, buscar entender qué es lo que la gente quiere escuchar y yo con eso, desde mi profesión, desde lo que he motivado, desde lo que yo puedo tener capacidad, lo voy a lograr. Y cuando uno va trabajando puede decir, ese es el resultado. Y cuando se voltea y dice, ¿cómo lo hiciste? Trabajando con esto. Eso es. Nadie va a cambiar el mundo, nadie va a cambiar un país, nadie va a cambiar una economía, sino nosotros mismos tenemos que trabajar para que eso suceda. Eso es. Qué gusto, Fran. Y bueno, gracias, Randy. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Más que Todo. Yo soy Randy Alvarado, el maestro Fran Quintero. Gracias a todos.